Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, estamos tratando el tema libres para no pecar. Amén. Y llegamos aquí en este tema, tocamos la vestimenta de la mujer. Y como decía el segmento pasado, no me gusta hablar de formalismos en cada culto. Amén. Eso se lo dejamos a Dios. Amén. Ya que formas, normas, es lo que predican en otros lugares. Y según lo que hemos visto por las escrituras, el hombre de Dios, el pastor, no está llamado a hablar de formalismo, sino enseñe la palabra. Amén. Esta cuestión de formalismos, lo que es las mechas, el cabello, el vestir, el pintar, después de que se ha enseñado la palabra y se ha explicado si se debe hacer o no se debe hacer, ya no hay que estarlo martillando cada 8 días en las iglesias, sino dejarle que sea Dios a través y mediante el poder del Espíritu Santo, haciendo una transformación de adentro hacia afuera. Porque como lo vimos en el segmento pasado, hay personas de dura cerviz que por mucho que se le explique, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, hermano, esa persona antes por el contrario se endurece de tal manera que hasta se puede enojar con el predicador. Y eso es lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, dejar que Dios sea el que obre en esa persona. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, porque el que come para Dios come, el que no come para Dios no come. Amén. Y dice ahí el libro de Romanos que quién es aquel que juzga al esclavo ajeno. ¿Quién se atreve de juzgar o condenar o señalar al esclavo ajeno? Ay de aquel. Amén. Y nosotros somos esclavos de Dios, de una u otra manera. Amén. Entonces no somos nadie para estar hablando o juzgando a través y mediante formalismos, normas, alabado sea el nombre del Señor, para herir a las personas. Que sea Dios el que haga la obra de adentro hacia afuera en cada persona. Eso ya quedó claro en el segmento pasado. Amén. Y aquí en Gálatas capítulo 3 versículo 1, por aquí hay una Biblia, hermano, vaya, hay Biblias nuevas por acá. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Gálatas capítulo 3 verso 1, dice la palabra. Voy a tomar estas dos versiones. Oh Gálatas insensatos. Amén. La palabra insensato en el original griego significa estúpido. Amén. Porque es una estupidez que después del Señor habernos enseñado algo, continuemos todavía haciendo lo contrario a lo que el Señor nos enseña. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? La palabra fascinar en el original griego significa ¿quién os hechizó? ¿Quién os embrujó? Amén. ¿Quién les dio esa pócima de hechizo? Amén. Para no obedecer a la verdad. Amén. Gloria al nombre de Cristo. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, hermano, cuando una persona cae en insensatez, o sea, se torna estúpida, se endurece de tal manera que cae en una fascinación, en un hechizo, de tal manera que no lo deja ver la realidad de la verdad. Amén. Y ahí es donde se les está explicando constantemente, no hagan esto, no hagan lo otro, y no entienden. Amén.
entonces ahí es donde hay que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en cada persona, porque es el Espíritu Santo quien nos vivifica a los cristianos. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién les dio la pócima para que anden en torpezas? Porque miren lo que dice esta versión. Gálatas torpes. Esta habla más suave, pero esta dice Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado? Aquí dice hechizar. A ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Amén. Es que tiene que ser, hermano, una persona que se ha entorpecido de tal manera que se ha, hermano, dejado, envolver en un hechizo tan tremendo que no entienda la verdad que ha sido presentada a través de Cristo crucificado. Amén. Por eso, hermano, viene la explicación que se ha venido dando acerca de lo que es la vestimenta, la pintura, el cabello largo. Y ya entramos en un periodo donde, hermano, los cristianos si tienen, los hombres, una cabellera bonita, no se deben calvear, porque el que se calvea está haciéndolo en honor a los muertos. Eso es brujería, hechicería, que fue traído de Egipto. Por eso el Señor lo dice muy clarito en su palabra, y voy a leerlos, abuelo de pájaro, Deuteronomio 14:1, Levítico 19:28, Primera de Reyes 18:28, Jeremías 16:6. Alabado sea el nombre, Señor. La calvicie, Levíticos capítulo 21, verso 5, capítulo 22, verso 40, Levítico capítulo 21, versículo 5 y versículo 22 y 44, versículo 20, acerca de la calvicie. Los que andan, hermanos, sin peinarse bien, porque hay que peinarnos bien. Alabado sea el nombre, Señor. Levítico 21:10. Todo eso en su debido tiempo se va a explicar. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué la pintura en la mujer no se debe de permitir? ¿Por qué la vestimenta en la mujer debe de ser, como ya lo describimos en el segmento pasado, con pulcritud? Porque lo más llamativo en la mujer es lo que vimos el domingo: las caderas, el pecho y los hombros. Esas partes es las que la mujer debe de mantener bien cubiertica y no vestirlas como una ramera, como dice esta versión, como una prostituta. Porque triste y lamentablemente en las iglesias llamadas evangélicas tienen las mangas bien larguitas, el cuello bien acá, la falda bien abajo, pero está ceñida la ropa, que es ropa de prostituta. Que quede bien claro. Amén. Suena durito. Alabado sea el nombre, Señor. Entonces, hermano, esto se está enseñando porque lo que no es natural no es puro. Amén. El pecado no es natural, porque no fue parte de la creación de Dios. Amén. Lo que es puro y bueno nació de Dios mismo. Amén. Inmediatamente Adán y Eva, porque lo que trae el pecado para descubrir al ser humano es lo primero, la desnudez. Lo primero que hace el ser humano con el pecado es la desnudez, sentirse desnudo. Y eso es lo que está haciendo hoy día la humanidad. Están dando desnuda. Perdieron la vergüenza.
Y inmediatamente después de que cayeron en pecado, desobedecieron la voz de Dios, ellos hicieron su propio vestido. Y el vestido que ellos hicieron fue un delantal taparrabo. Solamente taparon acá y taparon acá. Alabado sea el nombre del Señor, lo demás quedó descubierto. Eso se llama un delantal, que tiene un nombre en hebreo que más adelante lo vamos a ver. Amén. Y Dios dijo, no, no es un delantal, es un vestido. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y lo primero que hizo Dios fue vestirlos espiritualmente, porque mató, hermano, esos animalitos, derramó sangre en señal del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, los cubrió, los vistió de Cristo desde el principio. Amén. Quiero que quedemos muy claro en esa parte. Y luego ya en lo externo, porque primero tiene que venir el revestimiento interno, de adentro hacia afuera. Lo vistió internamente de Cristo, con su sangre preciosa lo limpió, lo lavó, lo santificó y lo acercó a Dios. La reconciliación de Dios a través de Cristo empezó desde el huerto del Edén, allá en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Amén. Y luego lo vistió con la piel de esos animalitos para cubrir su desnudez externa. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Lo que no es bueno ni puro nace de la imaginación de la mente carnal. Amén. Por ejemplo, la cosmetología, ¿cómo se llama? Acicalamiento. Perdón, hermano, casi que gané diciendo coco. Acicalamiento. Amén. El acicalamiento del cabello y el diseño de modas es el arte de la cultura del mundo que no pertenece a Dios y endiosa ¿a quién? La carne. La cosmetología. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El acicalamiento. Estar diario. Por eso es que, hermano, las mujeres duran. ¿En qué más duran las mujeres, hermano, arreglándose? En maquillarse. Y volecen en ese cabello. Amén. Y el diseño de modas es el arte de la cultura del mundo que no pertenece a Dios y endiosa a la carne. Amén. Esta se originó en el mundo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Eso que endiosa la carne se originó en el mundo. Y es perpetuado por la cultura del mundo. Amén. Todas las enseñanzas y las prácticas diabólicas conocidas como mundanalidad por la histórica iglesia bíblica contiene esta marca de tener su origen en el ser humano mundano y no en la palabra de Dios. Usted no ve ninguna parte que diga la palabra que Dios dijo: la mujer debe de cortarse el cabello, la mujer debe de pintarse, la mujer debe de colocarse este vestido, y está citando la iglesia cristiana un versículo al pueblo cristiano de la gracia de Deuteronomio 22:5, mal citado. Eso es totalmente antibíblico para la iglesia cristiana. Ese versículo nosotros todos, cuando pertenecíamos a otro grupo, lo enseñábamos. Yo lo llegué a enseñar. Amén. Y eso es totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque no tiene un contexto para la iglesia cristiana. Eso era para el pueblo de Israel. Porque la diferencia del vestir de la mujer y del vestir del hombre, había una gran diferencia. Aunque aparentemente todos parecen tener túnica, pero la diferencia era muy marcada. Amén. Entonces, si citamos Deuteronomio 22:5 a la iglesia cristiana, tenemos entonces todos los cristianos, los hombres y las mujeres,
El hombre ponerse esa túnica y la mujer también, pero con unas ciertas diferencias. Y no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El velo del templo se rasgó. Por lo tanto, esas costumbres en cuanto a la vestimenta desaparecieron. Luego ya viene lo que es la información más tremenda de la cosmetología en el capítulo 3, verso 16 de Isaías en adelante, en donde ahí habla acerca también del raparse. Por ejemplo, las mujeres que les gusta raparse en las cejas. Deuteronomios capítulo 14, verso 1. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es en honor a los muertos. Y los muertos en el pueblo egipcio lo utilizaban era para la brujería. Alabado sea el nombre del Señor. Y viene lo que es la calvicie, hermano, en los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Mucho cuidado con eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, aprovechamos a lo máximo, hermano, porque esto no se da todos los días. Gloria al nombre del Señor. Todos los esfuerzos de personas degeneradas para realzar la carne serán quitados súbitamente por el juicio de Dios. Amén. La mayoría, hermanos, de los cosmetólogos, la mayoría de los modistas, la mayoría, hermano, de los que están, hermano, en esas peluquerías, hermano, esos que... Amén. Son, hermanos, de desviaciones sexuales. Son personas inmorales. Amén. Y todo lo hacen con la intención de ¿qué? De realzar, de endiosar la carne. Al nombre de juicio del Señor sea todo honor y toda gloria. Entonces estas personas, hermanos, súbitamente un día serán quitados por el gran juicio de Dios. De ahí que los que dicen ser cristianos, porque aquí vienen los que dicen ser cristianos, porque aquellos que afirman que sí se debe de pintar la mujer, que sí se debe de cortar el cabello y parecer un macho, que sí se debe de poner pantalones, porque, hermano, todo eso se ve. Esos que dicen eso, hermano, ojo a esto. Los que dicen ser cristianos, que imitan o defienden estos inventos culturales del mundo degenerado, no son sabios, ni son mucho menos de Dios. Amén. No son sabios, ni mucho menos son de Dios. Amén. Porque ellos, hermano, afirman es suposiciones. Es que a mí me parece que esto es así. Y no es lo que a nosotros nos parezca, lo que a nosotros nos agrade, sino lo que dice el sagrado texto. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Pues un evangelio que tolere estas cosas no es un evangelio puro. Amén. Allá, hermano, toleran todas esas cosas. Amén. Lógico que aquí nosotros no vamos a echar a nadie por el externalismo. No lo vamos a echar. Pero para tener, hermano, comunión, para que pueda haber, hermano, una membresía que agrade, se debe de ceñir a la palabra de Dios. Si usted es de Dios, se ciña a la palabra, por lo tanto, está con Dios, está conmigo. Si no se ciñe a la palabra, no está con Dios, no está conmigo, aunque puede estar en la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Un evangelio que tolera estas cosas no es un evangelio puro. El externalismo es una realidad de la vida cristiana. Amén. Una realidad de la vida cristiana. La santificación consiste en dos doctrinas fundamentales. Mire la santificación en qué consiste. En dos doctrinas fundamentales. Santificación. Lo que dice allá el apóstol Pablo, hablándole a los corintios: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando nuestra santificación en el temor de Dios. Perfeccionar, o sea, madurar. Entonces, para ir madurando en la gracia, en el conocimiento, en la pureza, para agradar a Dios, hay dos doctrinas, consisten en dos doctrinas fundamentales. Primero,
Dedicación. Estoy haciendo un pequeño recuento para entrar ya a la pregunta que me hizo la hermana el domingo pasado. Que allá dicen que es que lo que Dios mira es el corazón y que en este momento que esto no se puede dar, que esto y aquello, eso dicen allá. Pero vamos a mirar la doctrina de Jezabel en la gracia. Aquí en la gracia, la doctrina de Jezabel, aquí en la gracia, está metida en la iglesia Laodicea. Y nosotros como pueblo cristiano verdadero, puro, los que vivimos en la santidad, amamos la pureza, nosotros no pertenecemos a la iglesia Laodicea, sino a la iglesia de Filadelfia. ¿Estamos entendiendo? Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. La primer doctrina para la vida cristiana, o sea, la santificación, es dedicación a Dios. Amén. O sea, consagración a Dios. Cuando nosotros pasamos al frente aquel gran día maravilloso y recibimos a Cristo, inmediatamente le dijimos a Él que le pertenecemos a Él, nos consagramos a Él y por tal motivo, nosotros al consagrarnos a Él no podemos vivir a nuestra manera, sino a la manera de Él, que es nuestro amo. Hemos sido consagrados para Él, dedicados para Él. Amén. Entonces, esta dedicación a Dios, o sea, consagración, es un perfecto amor hacia Dios. Vivir en un perfecto amor hacia Dios. Si verdaderamente lo amamos, guardamos su palabra. Amén. Eso es dedicación, un perfecto amor. Y al amarlo de verdad, debemos de obedecer su palabra. Amén. Capítulo 15, verso 14 de Juan Evangelio. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Segundo, pero terminemos esta parte. La dedicación es un trabajo positivo del ministerio del Espíritu Santo que acerca al espíritu del ser humano al Espíritu de Dios. Inmediatamente nosotros fuimos dedicados a Dios, el Espíritu Santo tomó nuestro espíritu y lo acercó al Espíritu de Dios. Estamos unidos al Espíritu de Dios, viviendo unidos con el Espíritu de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Eso se llama que el Espíritu Santo, a través de los méritos de la sangre de Cristo, nos reconcilió con Dios. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Eso se llama reconciliación. Que luego vamos a mirar lo que es en el momento que Dios lo establezca, lo que es santificación. Alabado sea el nombre del Señor, y reconciliación. Amén. Son doctrinas hermosas. La segunda, hermano, doctrina fundamental para la vida cristiana es separación del mundo. Amén. Y ahí es donde viene, hermano, la respuesta más de uno que dice el apóstol Juan, allá en su primera carta, dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces más de uno toma la vanagloria de la vida como cuestión de vanidad, ser la persona vanidosa que se está, hermano, mirando en el espejo, que creyéndose la más bonita. No, eso no es lo que quiere decir la palabra vanidad. En ese contexto griego, ahí lo que quiere decir es que se está viviendo una vida ilusoria. Y la vanidad de la vida, no vivir, hermano, en una ilusión, en un hechizo. ¿Estamos entendiendo?
Porque en sí, cada uno, cada ser humano tenemos un orgullo. Hay orgullo bueno y orgullo malo. Amén. Pero hay orgullo en el corazón del ser humano. Que eso hay que saberlo manejar. Amén. Entonces, la segunda doctrina, hermano, de la vida cristiana, hermano, es separación del mundo. O sea, muertos para el mundo. Bueno, entonces viene la pregunta, ¿y si estamos muertos para el mundo, por qué pecamos? Amén. Ya lo vimos, hermano, en creciendo en el conocimiento de la verdad. Hermano, pecamos porque estamos todavía en este cuerpo de muerte. Por eso, hermano, está el abogado ahí. Las 24 horas del día disponibles, Señor, para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque pecamos, constantemente pecamos. Entonces, como pecamos, tenemos que ir al abogado para que abogue por nuestra causa. Amén. Y luego que Él, hermano, abogue por nuestra causa, haga la ofrenda de sumo sacerdote según Hebreos. Amén. Porque Él está en este momento intercediendo por nosotros como sacerdote. Amén. Porque pecamos. Pero no somos practicantes del pecado. Pecamos. Y ya vimos, hermano, lo que dice el apóstol Pablo: airaos pero no pequéis. Hermano, viene lo que es la clase de pecados común del cristiano: iras, chismorreos, enojos. Ah, qué bueno coger la hermana o el hermano del pelo. Es como que trata de salirse de aún, ¿verdad? Que corra al altar y pida perdón, gloria al Señor. Amén. Entonces, separación del mundo, muertos para el mundo. Eso quiere decir un perfecto aborrecimiento al pecado. Yo peco, pero aborrezco el pecado. Amén. Yo peco, pero no busqué pecar. Amén. Un perfecto aborrecimiento del pecado. La separación del sistema del mundo es un trabajo negativo del ministerio del Espíritu Santo que impide y controla los apetitos de la carne, de las demandas propias del mundo. Aleluya. Amén. El Espíritu Santo constantemente, hermano, negativamente está produciendo eso en nosotros, un rechazo a las cosas del mundo, negativamente. Lo otro es positivo, agradar a Dios, pero viene lo negativo, aborrecer al mundo, aborrecer el pecado. Amén. Pero eso le corresponde al ministerio del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Los llamados cristianos de la iglesia Laodicea, o sea, la iglesia de los últimos tiempos, donde ya lo vimos, la iglesia de Laodicea, hermano, ya tienen unos, hermanos, templos tan grandes que los hermanos no alcanzan a ver al predicador, alabado sea el nombre del Señor, pero lo ven por pantalla, alabado sea el nombre del Señor. Y ese, hermano, un lujo, el tremendo, espantoso, hermano, tremendamente un lujo. Amén. Muchos miembros, pero mundo adentro y Cristo afuera. Esa es la iglesia Laodicea. Cabe todo menos Cristo. Amén. Y susurran, murmuran contra la iglesia, hermano, de pocos miembros. ¿Sabía usted que aquí, hermano, en la ciudad, en nuestra ciudad, el mes pasado ya se levantaron 10 grupos en propias casas, en sus propias casas, que han salido de otros sectores, hermano, y están predicando como nosotros? Porque están cansados de comer, hermano, basura. Mucho adorno, púlpitos hermosos, pastores, hermano, con una elocuencia, una diplomacia para hablar, la tremenda, pero no tienen nada de Cristo.
Entonces, hermano, los llamados cristianos de la iglesia de la Odisea, la iglesia de los últimos tiempos, ponen todo su énfasis en el amor a Dios. Amén. Hermano, esa gente para hablar del amor de Dios, y cogen a los cristianos entre ellos. Hermano, y eso les muestra un amor tan tremendo. ¿Sí? Hacen énfasis en el amor. Pero ignoran completamente la otra parte vital del mensaje de salvación que la gracia de Dios nos enseña. ¿Qué? Que para amar a Dios con un amor perfecto debemos odiar el pecado con un aborrecimiento perfecto, total. Los liberales de esta iglesia enfatizan una adoración emocional, estruendosa música que glorifica entre comillas a Dios, y luego permanecen en total silencio con la otra parte primordial del mensaje, alabado sea el nombre Señor, de salvación. Hermano, en el devocional, hermano, eso hay gritos. Usted no ve, hermano, que hasta, hermano, hay humo, hermano, en algunos sitios, algunas iglesias, y luces, hermano, y un estruendo, una música tremenda, hermano. ¿Sí o no? Y duran, hermano, en los devocionales 1 hora y media, 2 horas de devocional, y la predicación de la palabra, hermano, escaso 15 minutos, porque les fatiga a los hermanos tanta predicación. Porque eso es lo que quiere la carne, hermano, entretención, pero no quiere que la carne sea aporreado por el mensaje que cambia, transforma. Alabado sea el nombre, Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Nunca escuchamos a hablar a un apóstata de separación del mundo, sea santidad total. Amén. Hermano, allá prácticamente no se oye hablar, usted no oye hablar de santidad. Casi que no se oye hablar de santidad. Amén. Se oye hablar acerca de santidad, a no ser que hable en contra de aquellos que enseñamos la sana doctrina. Esos fanáticos, esos extremistas, esos que enseñan esto y aquello. Ahí sí, hermano, le dan rienda suelta a la ley. Amén. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Nunca predican de odiar al pecado y a la mundanalidad, santificación o cualquier otro tema que enfatice la separación con el mundo. No se oye hablar en los mensajes de esto. Esto es libertinaje hechizado, según Gálatas 3:1. Libertinaje hechizado. He visto, hermanos, paseos que hacen ellos a la costa. Y he visto ir a estos llamados cristianos a piscinas. Ay, hermano. Igualiticos. Libertinaje hechizado. Y viene la respuesta. Es que lo que Dios mira es lo que hay dentro del corazón. Hermano, es que Dios lo que mira es lo que hay dentro del corazón. Pues claro, es que Dios lo mira, es que no vamos a contradecir la palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que esté lleno el corazón se tiene que exteriorizar. Jezabel no tenía carácter y practicaba el externalismo. Muchos comentarios parecen que no tienen mucho que decir acerca de la doctrina de Jezabel, de la manera en que se menciona en Apocalipsis capítulo 2, verso 20, que lo vamos a despedazar. Pero no es necesario decir más acerca de esta terrible y espantosa mujer que hasta el día de hoy tiene corrompida la iglesia cristiana. Esta falsa profetisa que Jesús menciona estaba corrompiendo la iglesia de Tiatira y extendió los tentáculos a las demás iglesias que se dejaron alcanzar.
El Señor dice lo suficiente como para identificar fácilmente este mismo espíritu en la iglesia de hoy. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Era una influencia diabólica para las personas. Amén. Influencia diabólica para las personas. Primera de Reyes 16:31. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Como si hubiera sido poco el comer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Instó a la adoración a ídolos. Era una influencia diabólica. Amén. Aborrecía y mataba a los siervos de Dios. Cuando usted oiga que alguien habla mal del que predica santidad y pureza, ese es un hombre o una mujer totalmente desviada de la palabra de Dios. Aborrece a los hombres de Dios. Primera de Reyes 18:4. Estoy leyendo en esta versión. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Por cuanto Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en dos cuevas, 50 en cada una en cada una, y les había dado de comer y de beber. Amén. Mataba al hombre de Dios, al que le predique la sana doctrina. Era reaccionaria y aborrecible. Amén. 19:2, Primera Reyes. Reaccionaria y aborrecible. Aleluya. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Aleluya. Dice esta versión: entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Amén. Ahí fue donde Elías se acobardó y en vez de hacerle frente huyó y se escondió en la cueva. Ojo a esta palabra. Primera de Reyes 17:4 y 6.
Primera de Reyes 17, 4 y 6. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Amén. Y Elías fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente, viene lo que es el versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dice esta versión: beberás agua del arroyo y yo les daré a los cuervos, beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Amén. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevan pan y carne, y bebía agua del arroyo. Bien. Hay dos palabras, hay una palabra en hebreo que dice lo mismo pero con significado diferente. Cuervos. O esta palabra. Amén. Cuervos. Vamos a hablar la palabra cuervos. Singular. Overim en hebreo. O arbin. Overim o arbin. Que significa árabe comerciante. Oreb, singular, cuervo. Arab, comerciar. Traducción correcta, morfológicamente, pronunciación idéntica, pero con significado diferente. Pronunciación idéntica, pero con significado diferente. Amén. Orebe, traducción del hebreo al griego. En la escritura Septuaginta, Orebim, Jorás en griego. Por lo tanto, no fue un animal quien alimentó a Elías en el desierto, porque viene lo que es el texto bíblico. Según Levíticos 11 del 13 al 15, conocimiento que Elías tenía de estos animales, era imposible que Elías tomara de esos animales el alimento. Y escuché varias predicaciones de otros teólogos donde dicen que es que Dios obró un milagro. Dios no puede obrar milagros para contradecir su palabra. ¿Qué dice allá un hermano? Levíticos 11, 13 al 15. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el brantahuesos, el esmejilejón, el milano y el buitre según su especie. Todo cuervo según su especie, el avestruz y la lechuza y el laro y el gavilán según su especie. Aleluya. Y el búho y el somormujo y el ibis. Amén. El cuervo era abominable según la ley. Amén. Abominable.
era aborrecible. Dios había prohibido al pueblo tomar estos animales. Deuteronomios 14. Gloria a Dios. Del 12 al 14. ¿Qué dice? Y estas son de las que no comeréis: el águila y el azor y el esmerejón y el isio y el buitre y el vilano según su especie y todo cuervo según su especie. Amén. ¿Por qué hay que tomar esto? Porque era abominable. Pero ahí, una pregunta. Sí, Pero ahí dice que no se puede comer esas aves. No dice que el ave no le pueda llevar esos alimentos. no se podía ni siquiera dejar que se acercara. No se podía acercar, era abominación. Pero hacen énfasis en comer. Comer. Aquí es comer, cierto, pero se hace énfasis en comer, pero al tocarlo se contaminaba la persona. Profeta. No podía tocar ese animal. Ojo, los cuervos, las aves, eran abominables, inmundo, motivo por el cual Elías, que tenía conocimiento de esto, le era difícil permitir que estos animales se le acercaran. Se le acercaran. Al no poderse comer, al yo cogerlo para comer, me contamino. Al tocarlos, me contamino. Y ya estaba tocada esa comida por esos animales. Elías no podía recibirlo de ellos. Y viene ahora, ¿cómo iba Dios a ordenar algo y luego contradecirse? Número 23, 19. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice ahí? Que él no es qué. No es hombre. Para que mienta. Ni hijo de hombre para que se Bueno, arrepienta. entonces mire. Cuervos. Árabes. De la palabra cuervos. Es arbín. No tiene que ver nada este término de Primera de Reyes 4, 6. Capítulo 17, versos 4 y 6. No tiene que ver nada a animales, sino a personas. Porque el significado es arbín. La palabra es arbín. Aleluya. Amén. Aleluya. Y el árabe era una persona morena. Eran los comerciantes árabes morenos que traficaban en el desierto con el comercio. Y recuerde que Dios en todo momento ha utilizado al pueblo árabe, en ese caso los egipcios, para ayudar al pueblo de Israel. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Bien. Entonces, dice la palabra que esta mujer simpatizaba con los autosuficientes y codiciosos. Aleluya. Primera de Reyes 21:5. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Primera de Reyes 21:5. Gloria a Dios, aleluya. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan deprimido
que ni comer quieres? Simpatizaba con los autosuficientes y codiciosos. Conspiraba en contra de los inocentes. Amén. Aleluya. Versículo 7 del capítulo 21 de Primera Reyes. Ante esto Jezabel, su esposa, le dijo: ¿no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo de Natán, del tal Nabot. Amén. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. Aleluya. Practicaba la inmoralidad, el adulterio y la idolatría. Amén. Segunda de Reyes 9:22. Gloria al Señor. Amén. 9:22 de Segunda de Reyes. Cuando Joram vio a Jehú, le preguntó: Jehú, ¿vienes en son de paz? ¿Cómo puede haber paz mientras hay tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Replicó Jehú. En la iglesia de la Odisea está manifestado este espíritu de inmoralidad. Aleluya. Mire lo que dice Apocalipsis 2:20. Primero, se autodenomina inspirada por Dios. Segundo, enseña falsa doctrina. Tercero, corrompe a los siervos de Dios para que sean inmorales. Por eso, hermanos, se hizo énfasis en el segmento pasado. La mujer en la iglesia, igualmente los hombres también deben de ser recatados en vestir. Porque según tu indumentaria, según tu vestido, como esté tu vestido, tu porte atrae sexualmente. Eso le pasó a la iglesia de la Odisea. Aleluya. Ahí vemos, hermano, las hermanitas, entre comillas, bien vestiditas y mal sentaditas ahí en las sillas, hermano, y el pastor aquí dándole mecato a la vista. Amén. Apocalipsis 2:20 dice: sin embargo tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer, aleluya, que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a sus siervos, pues los seduce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. A cometer inmoralidades sexuales. Ahí no es que vamos a la cama con ella, sino que seduces a los siervos a cometer inmoralidades sexuales. Empieza, hermano, mientras está el siervo aquí predicando la palabra, le está dando mecato, está, hermano, practicando inmoralidad sexual.
Por eso, hermano, hay que ponerle tate quieto a esa vestimenta de ramera en la iglesia. Amén. Amén. Corrompe a los siervos de Dios para que sean inmorales. Amén. Con estos hechos que se conocen acerca de Jezabel, de ella no podríamos afirmar que es una persona de quien conocemos poco. No podemos decir que no conocemos poco, porque en las iglesias iban así. Ya le dije el segmento pasado, se me acercó un líder, hermano, con su esposa, un líder de una iglesia llamada Pentecostal Unida de Colombia, que compartimos mucho, hablamos la palabra. El hombre, gracias a Dios hasta ahora, hermano, ahí, hermano, Dios, vamos a ver qué hace. Me pregunta, hermano, me hace una pregunta, hermano, capciosa, indecente, hermano. ¿Cómo ve mi esposa de vestida, su vestir? ¿Cómo le parece? Ya le dije a los hermanos, y la respuesta que yo le voy a dar le puede ofender, lo puedo lastimar. No, tranquilo. Su esposa está vestida como una ramera. Mire cómo se le forran las carnes. Es que, hermano, mire, que eso que se queda, que eso que prácticamente, ahora hasta hermanos, con los pantalones, hermano, que tienen que echarse, hermano, aceite, hermano, de oliva, hermano, para poderse quitar los pantalones. Hermanas que para quitarse en esas faldas, o aquellas que utilizan los pantalones, hermano, tienen que echarse, hermano, cebo de carnero, hermano, para poderse quitar eso, hermano. Está enceñido al cuerpo, hermano. Ahí eso llama seducir. Amén. No hay que, hermano, hacer ofertas, se seduce de esa manera. ¿O qué más quiere que te diga? Le dije a ese muchacho. Ya tuve que entrar a darle la explicación. Aleluya. Existe una característica que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento citan claramente. La tendencia de esa mujer es ser sensual y practica el externalismo sensual. Todo lo que, hermano, sea externalismo sensual, hay que eliminarlo de la iglesia. Porque como le dije ya, hermano, en la iglesia vienen muchos carnales. Por eso sepa vestir con recato. Ya vimos la palabra, lo que significa pudor, modestia, castidad. Amén. Que nadie te tenga que desear tu esposa, hermano, en la iglesia. La iglesia de la Odisea se satisfacía, o sea, se satisface en la actualidad con fiestas, programas mundanales, diversiones, risas, juegos y constante evangelio de entretenimiento. Mire lo que es la iglesia, hermano, de la Odisea. Se satisface con fiestas, o sea, programas mundanales, diversiones, risas, juegos, constante evangelio de entretenimiento. Amén. Los ministerios de esta iglesia han sido teñidos con nuevas formas de compartir el evangelio. Teñido con nuevas formas de compartir el evangelio. Todas estas formas no se parecen en nada a la de predicar la verdad con unción, con carisma, dada por el Espíritu Santo según primera de Juan 2, 20 y 27. La santa unción del Espíritu Santo. No podemos decir que estas mujeres o estos hombres de esta congregación donde se vive un evangelio hechizado,
prediquen bajo la unción del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo lleva a uno a la santidad, a la pureza. Aún el hombre de Dios, hermano, puede ver, hermano, allá el modismo, hermano, la manera, hermano, las formas como se sienta fulano, sutano, perana. Él procura siempre, 100%, mientras estés poniendo la palabra, evadir la mirada a ese lugar. Porque es hombre de Dios que está bajo la unción, bajo el carisma del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el medio de todo suficiente. Oiga, el Espíritu Santo es el medio todo suficiente para capacitar a los cristianos verdaderos para poseer un pleno conocimiento de la verdad. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahí está ese hombre, hermano, con esa unción gloriosa, capacitado por ese Espíritu glorioso para enseñar, hermano, la palabra de verdad. Amén. Por lo tanto, hermano, todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su palabra. Amén. Con la ayuda de Dios vamos a mirar en el próximo segmento la santificación y la reconciliación. Si usted está viviendo para Dios, tiene que ser santificado, purificado por la palabra de Dios, no por un modismo o formalismo establecido por las dogmas de una denominación, sino por la palabra de Dios. Estemos en pie, la gloria a Dios. Gloria al Señor. Padre Santo que estás en gloria, Gloria al Señor.